6 de la mañana, 28 minutos, pues hay revuelo por la decisión de la Procuraduría, donde en un concepto, en un proceso más bien de nulidad, determina la cancelación de la respectiva credencial como alcalde del señor Jesús Norberto Monroy Moreno, pero adicional a eso, dice o decide a quién entregarle este cargo, Johan. Pues la polémica se desató cuando se conoció este documento, que ya se ha convertido pues en algo viral, podríamos decirlo de esa manera, no solamente en Casanare, sino en todo el país. Y es ese polémico concepto que ha pedido anular, como usted señala, Marta, la elección del alcalde de Trinidad, pero no solamente anula la elección del alcalde de Trinidad, sino que el procurador está recomendando en este concepto que se le entregue la credencial a la segunda votación del municipio en ese entonces. El abogado del doctor Monroy, del alcalde Jesús Monroy, ya está con nosotros para explicarnos un poco qué es lo que está pasando y por qué se da este concepto y qué legalidad o qué implicaciones tiene para el actual alcalde de Trinidad. Está con nosotros en línea telefónica el doctor Camilo Andrés Rojas. Abogado, muy buenos días. Muy buenos días, Johan, y a toda la mesa de trabajo. ¿Cómo se encuentran? Pues, doctora, al igual que muchos cibernautas en Facebook y en Twitter, un poco confundidos con este concepto porque dentro de lo poco que conocemos de estas situaciones y de los precedentes que se han dado en Casanare, es el Consejo Nacional Electoral quien debe resolver este tipo de situaciones. Bueno, Johan, ¿yo qué puedo decirle? Digamos que así como ustedes, a nosotros nos ha tomado un poco por sorpresa, digamos, la solicitud que hace específicamente el Ministerio Público frente a la asignación de el cargo de la alcaldía frente a la eventual nulidad del acto administrativo. Sí. Aquí es claro, como usted lo ha dicho correctamente, la ley ya fija un procedimiento cuando exactamente se generan esa clase, digamos, de situaciones, es decir, de la nulidad de las elecciones de los alcaldes. Y pues, digamos, hay que decir también que el procurador es autónomo en dar su concepto. Esto es un concepto, no es una decisión, simplemente en este caso la magistrada evaluará el sustento y la argumentación jurídica que ha tenido el Ministerio Público, así como lo que hemos tenido nosotros, es decir, las partes, tanto el demandante como el demandado, cuando presentamos nuestros alegatos de conclusión para adoptar una decisión. Eso no quiere decir que la decisión tenga que estar, digamos, alineada con el Ministerio Público o con el demandante, con el demandado. Simplemente esas son unas posiciones que cada uno de los intervinientes y partes da, y la magistrada va a tomar la decisión finalmente. Sí. Pero pues sí no deja de ser extraño el tema de la solicitud puntual que hace el señor procurador de que se designe como alcalde entonces a la segunda persona en votación, porque si usted puede ver, bueno, no sé si ustedes tengan acceso al expediente o hayan tenido conocimiento de la demanda, pero es exactamente la misma pretensión de la demanda. Permítame, es que quería preguntarle, o sea, quería que nos contextualizara esa partecita. Listo, tenemos la referencia que es una nulidad electoral. Está cursando, suponemos, en el Tribunal Administrativo de Casanare. De acuerdo, sí, así es. Hasta ahí, ¿cuáles son los momentos procesales que se han surtido para que en uno de ellos la Procuraduría diga, mire, considero que es que se debe quitar la credencial al alcalde actual y entregársela a la segunda votación? Bueno, el proceso de nulidad electoral es un proceso de contenido, digamos, administrativo, por eso se da ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y aquí ya se han surtido 3 etapas. La primera, que es una audiencia inicial donde se revisa la legalidad del proceso, si han habido vicios de notificaciones, entre otros asuntos de forma, digámoslo así. Esa audiencia se surtió. Posteriormente a ella hay una audiencia de pruebas donde fueron unos testigos que solicitó la demandante, y había una tercera etapa que se llama la audiencia de juzgamiento y la audiencia de juzgamiento de conclusiones. Y aquí es donde la magistrada omite, cuando legalmente eso es viable, omite en la práctica de esa tercera audiencia y nos solicita
que dentro de los 10 días siguientes a la audiencia de pruebas aleguemos de conclusión por escrito. Es donde ya los demandados y el Ministerio Público emiten, digamos, nosotros alegatos de conclusión y el Ministerio Público emite su concepto, que es lo que nos tiene hoy en este tema. Tal como lo dijo Johan hace un momento, se conoció en todo Casanare y pues yo vivo en Bogotá, ejerzo mi profesión desde Bogotá y hasta aquí llegó el concepto. Entonces ese es como el trámite que ordinariamente se sigue y se ha seguido dentro del proceso. La magistrada omite una audiencia, usted nos dice eso es legal, pero cuando se omite estas audiencias, ¿por qué son? ¿Ya fue suficiente el acervo probatorio? ¿A qué se debe que una magistrada considere oportuno omitir una etapa de estos procesos? Bueno, porque también esto tiene varios digamos, matices. En este caso, la magistrada consideró que ya se había surtido todo el debate probatorio, que ya los argumentos que se le expusieron por parte del demandado y por parte del demandante fueron suficientes, y puede hacerlo, digamos. Eso lo establece la ley 1437 del 2011. Digamos, ella lo puede omitir siempre y cuando ya tenga absolutamente claros algunos conceptos, algunos temas probatorios, su evaluación ya esté totalmente clara, y no con ello quiere decir que ya tenga una decisión fija en la cabeza, pero sí nos envía entonces la posibilidad de que aleguemos de conclusión. Lo mismo que nosotros escribimos en los alegatos de conclusión es lo que uno se supone diría en una audiencia. Aquí cambia es que los argumentos no se hacen, digamos, de manera oral, sino se hacen por escrito. Pero ahí yo no le veo ninguna irregularidad o absolutamente nada. Es un trámite legal, es un trámite válido y que se da en la mayoría, digamos, de los procesos hoy en día, también por economía procesal. Era para llegar aquí a esta parte. En los alegatos de conclusiones donde la Procuraduría, en este proceso de nulidad electoral, es donde presenta este concepto. Así es, correcto. Es ya la oportunidad que él tiene para dar su concepto general del proceso. Se supone que también ya el Ministerio Público debió haber evaluado todas las pruebas, debió haber evaluado la demanda, la contestación de la demanda, y emite su concepto final, digámoslo así. ¿Nos recuerda qué procurador es el que hace esto? Es el Procurador 53 Judicial 2 para lo administrativo allá en Yopal. Sí, ya. Procurador 53 Judicial 2. Abogado, ¿hay precedentes de esta situación, de un caso que se haya dado de manera similar en el país? Mire, dentro de mi experiencia como abogado litigante, la verdad nunca lo había visto. He consultado con varios colegas el tema, personas expertas en temas de derecho electoral, acá, digamos, en Bogotá, con exmagistrados del Consejo Nacional Electoral. La verdad, esto no tiene precedentes conocidos, por lo menos de mi parte. Traté sí de averiguar si esto había pasado antes, pero no, que yo sepa no. Esto es algo bien novedoso. ¿Y es permitido, está dentro de las facultades y los alcances de la Procuraduría extender este tipo de recomendaciones, sugerencias y conceptos? Bueno, yo tengo un criterio, digamos, diferente obviamente frente a la posición del ministerio, pero el agente del Ministerio Público es autónomo. Que lo puede hacer, sí, de hecho lo hizo, pero que esté de acuerdo con la ley es lo que habría, digamos, el debate. Sí. La cosa es aquí que pues es la magistrada finalmente la que evaluará tanto nuestras posiciones como las del Ministerio Público, y pues adoptará su decisión también dentro de su independencia como magistrada, como juez. No es que sea, digamos, indebido que el señor procurador emita ese concepto, siempre y cuando tenga los argumentos legales. En mi concepto, obviamente el concepto de la defensa, no lo consideramos como ajustado a derecho,
pero pues eso lo valorará la magistrada en su momento cuando adopte la decisión. Yo tengo, también que decir que frente a todas estas situaciones, frente a también cómo se desarrollaron las audiencias, la actitud del mismo Ministerio Público en contra de la defensa o en contra de esta parte, dentro del proceso, yo dejé una constancia verbal en la audiencia, se lo solicité a la magistrada que dejaba una constancia de esta actitud, como extraña también, que no fue tan imparcial en mi concepto. Y pues eso me abocó a que el día de hoy yo tenga, o haya tenido que presentar una recusación en contra del señor procurador ante el Procurador General de la Nación. Permítame, cuando usted dice no fue no fue tan imparcial literalmente, ¿estamos hablando de la magistrada? No, del señor procurador. Del señor procurador. Del señor procurador. Sí. Ahí fue cuando pues yo tuve, la necesidad, después de varios episodios dentro de las audiencias, donde uno siente que el Ministerio Público, dentro de su función, el decreto 262 del 2000, le fija a los procuradores una competencia dentro del proceso, y es precisamente velar porque las partes que intervengan en un proceso se les respete, el debido proceso, las garantías procesales, pero aquí se veía realmente una digámoslo así, una carga diferente frente a quien estaba representando al alcalde Jesús Monroy, ¿no? Y por eso pues me lleva al tema a recusar hoy en día al señor procurador delegado, porque hay varias cosas, que ahí se argumentan y esperamos que la Procuraduría se pronuncie también al respecto. En este momento, ¿qué implica que usted recuse a este servidor del Ministerio Público? Bueno, aquí lo que también uno quiere es dejar la constancia de que de que hubo unas actuaciones que consideramos, también es una posición obviamente propia, no ajustadas a derecho dentro del proceso, teniendo en cuenta el rol que debe seguir el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, pero además porque nos dimos cuenta de otras por casualidad y precisamente por toda la conmoción que ha generado ese concepto del procurador, nos pudimos dar, cuenta, además en una ciudad pequeña como Yopal y en un departamento en el que todos casi se conocen con todos, se puede determinar que en el momento en el que el señor hoy procurador fue juez de la República, su secretario de despacho era el que hoy es abogado de la demandante. Entonces que eso también implica una cierta duda frente a la imparcialidad que debería asumir el señor procurador, y ese es uno de los argumentos de la recusación. Vamos a hacer claridad. Cuando usted dice el hoy procurador, estamos hablando del delegado para el 53 judicial. Correcto, así es. Cuando él era juez, el secretario del despacho era el que hoy es abogado de la demandante. Y es quien hoy emite ese concepto. El procurador es el que emite hoy el concepto, el abogado es el que hoy representa a la demandante en el proceso de nulidad electoral, correcto. Bueno, así las cosas, entonces tendrá bastante trabajo la magistrada, porque al ver esto, normalmente cómo se procede al mirar que podría haberse conflicto de intereses en un proceso tan delicado y tan sensible como es el debido proceso y el derecho a elegir y ser elegido. Pues que sí, yo estoy de acuerdo con usted. Ahí hay una tarea importante por parte, de la magistrada. Obviamente que los jueces tienen su independencia, su autonomía judicial. Lo que sí yo tengo que afirmar aquí es que dentro del proceso la magistrada nos ha otorgado absolutamente las garantías que se le tienen que dar a las partes. Allí hay un aire de tranquilidad por parte de nosotros. Lo que ha generado conmoción realmente es una posición, sui generis, por decirlo de alguna manera, de un procurador que no solo solicita que se declare nula una elección, que eso puede llegar a ser válido si tiene los argumentos jurídicos, pero además que en consecuencia de eso pues se nombre a una persona determinada.
yo quisiera también manifestar que yo hice una denuncia pública en la audiencia de prueba de una presunta comisión de delitos dentro de los que estaba el tráfico de influencia, a lo cual, digamos, lo puse en conocimiento dentro de la audiencia, esperando que se compulsaran copias a la fiscalía. No se me concedió esa solicitud, entonces nosotros hicimos una denuncia ya formal ante la fiscalía. Pues nosotros, hablo de el alcalde Jesús Monroy, ha denunciado unas presuntas irregularidades que tienen que ver con el proceso, no con el desarrollo digamos, no con el desarrollo propio del proceso electoral en el que a él se le evalúa la nulidad de su elección, sino con personas o actores que han tenido incidencia presuntamente dentro de todo este proceso. Hablamos de hasta manipulación de testigos, pero pues eso también es un tema que ya está en conocimiento de las autoridades judiciales. La Fiscalía General de la Nación pues adelantará lo pertinente para determinar si es verdad o no es verdad. Pues hasta el momento tenemos simplemente unos indicios y por eso se habla de una presunta comisión de delitos. Pero frente a la magistrada, debo decir que pues el trabajo de ella es revisar los argumentos de todas las partes y la intervención que hace el Ministerio Público para finalmente llegar a decidir. Abogado, ¿qué viene ahora en el proceso? ¿Para cuándo se tendría una determinación respecto a esta situación que viene afrontando el alcalde de Trinidad? Bueno, yo creo que estamos nosotros hasta la semana pasada rendimos nuestros alegatos de conclusión. Ahí ya pues esperamos que en estos próximos días ya tengamos una decisión por parte, digamos, de la magistrada, pero pues es un término también que hay que entender por la congestión judicial y demás, que pues no es tan estricto, pero sí ya se han surtido todas las etapas previas a la decisión. Entonces estaríamos abocados seguramente a una al pronto conocimiento de la decisión que se adopte. Doctor, en caso que se determine, bueno, vamos a hacer una situación hipotética, en caso que se determine la magistrada, pues acoja ese concepto que emite la Procuraduría, entonces, ¿ahí qué podría estar pasando? Bueno, aquí este es un proceso que lamentablemente el estatuto procesal y de lo contencioso administrativo nos limita un poco a quienes somos demandados, en este caso el alcalde Jesús Monroy, porque sea en única instancia. No tenemos la posibilidad, digamos, de apelar la decisión para que lo revise un superior, en este caso el Consejo de Estado. Pues lo que pasaría, dependiendo de la orden que se emita, pues nos tocaría mirar la posibilidad de presentar un recurso de revisión ante el Consejo de Estado, pero pues eso sí sería no solo lesivo, obviamente, para los intereses del alcalde Jesús Monroy, sino pues porque el recurso de revisión tiene un trámite, tiene un proceso y tiene unos tiempos también, más cuando se trata del Consejo de Estado. Pero bueno, pues ahí la verdad no estamos pensando tampoco en ese escenario, estamos esperando que se decida, confiados simplemente en nuestros argumentos. Sí. Creemos que están absolutamente claros desde la misma contestación de la demanda y pues ya restaría solo esperar cuál es la decisión final. Pues doctor, muchas gracias por explicar lo que está pasando en esta demanda de nulidad que va en contra del alcalde de Trinidad y todo lo que se ha manejado a través de este proceso, donde ustedes pues van a recusar hoy al procurador 53 judicial, porque adicional a la situación de tráfico de influencias, presuntamente también hay conflicto de intereses y estaría en juego el derecho de todos los triniteños cuando eligieron a su alcalde. Pues muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, a ustedes muchas gracias, un saludo especial a todos los oyentes y habitantes del departamento de Casanare, tierra que he aprendido a querer bastante en los últimos años y bueno, les deseo un feliz día y muchas gracias por su llamada. 6:47 a.m.